En este espacio del tianguis vamos a encontrar una ropa tradicional de la región purépecha. Se puede decir que pues este es un espacio para tianguis purépecha, tianguis regional. Ropa típica de la región, para la señorita, para la mujer purépecha. Bueno, pues aquí se encuentra esta ropa en el corazón de Cherán, Michoacán. ¡Ay, con permiso! Ropa bordada a mano, hecha aquí por las manos mágicas de las mujeres de Cherán, ¿verdad, señora? Sí, sí. Muy bien. Gracias. Esta es la blusa que se borda aquí en Cherán, señora. Sí. Muy bien. Es un traje muy especial para que conozcan cualquier parte que nos estén mirando a través de esta pantalla Wandari. Hola, hola niños. Buenos días, buenos días. Tianguis purépecha aquí en Cherán, Michoacán. Una camisa bordada a mano, elaborada aquí en Cherán. Sí. ¿Qué cuesta esa camisa, señora? Muy bien. Miren nomás, para complementar, herramientas, utensilios para la cocina, unos molcajetes, un metate. Bueno, herramienta muy especial para la mujer purépecha. Bonita camisa para hombre, blusas para las mujeres, para que luzcan en una fiesta especial, una fiesta tradicional purépecha. Gracias. Estas fajas son muy especiales, parte del complemento de la vestimenta de la mujer purépecha. Muy bien, muchas gracias, señora. Sombreros para complementar el traje purépecha del hombre. Para una ocasión especial, pues una fiesta, bueno, pues aquí está. Complemento más para vestirse la persona, el hombre, un sombrero. Están hechos moldeados a mano, traídos desde Jarácuaro. Perfecto, mire. Hechos bordados a mano, tejidos a mano y
moldeados. Moldeados a... Tenemos desde el más fino hasta el más corrientito. Tenemos sombrero de calidad y de bajo precio también. Muy bien. Tenemos como estos, con la bandera purépecha, para orquestas, Perfecto. danzas, Ajá. todo moldeado a mano. Fíjese nomás, mira, las manos mágicas del pueblo de Jarácuaro, Isla, de la ex isla, dice aquí el señor. Ahora, de la ribera del lago de Pátzcuaro. ajá, muy bien, muchas gracias. Tenemos una página San Marcos, donde tenemos todo tipo de venta de sombreros, hechos a mano, hechos a máquina, Perfecto. cualquier calidad que guste, ahí estamos. Muy amable, señor. Bueno, pues su producto también estará documentándose en pantalla Wandari. Ok. Perfecto. Ya lo Sí, a hago, través de ya. YouTube. Sí, gracias. Un niño o una niña no quedará fuera de vestirse ropa típica de la región. Aquí encontramos ropa para niñas. Preciosísima ropa para la mujer purépecha. Hecha a mano, todo bordado, 100% garantizado por las manos mágicas de las mujeres de aquí de la región. Unos manteles también bordados a mano. Aquí vemos a una señora, bueno, vendiendo y aprovechando el rato, bordando. ¿Qué va a elaborar ahí, señora? ¿Qué va a elaborar ahí? Voy a hacer uno como estos. Ah, Ay, dígame. sí, sí. Una camisa, blusa para niña. Sí, una blusa para la niña, para niña. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, señora. Sí, gracias, igual a usted. Sí, miren, miren. Mis videntes, por aquí vemos más ropa tejida, hecha a mano, bordada a mano. Es un traje muy especial de aquí, único de aquí de Cherán. Creo que ningún otro pueblo usa esta blusa, ¿eh? Gracias. Ándele a usted. Muchísimas gracias. Hemos hecho un recorrido aquí en el Tianguis de Cherán, Michoacán. Corazón de los pueblos purépechas. Un tianguis muy agradable de los fines de semana. Sábado 9 de marzo del 2024. Bueno, muchísimas gracias. Pues ahí los invitamos a que se suscriban, le den like a esta página y pues así de esta manera estarán motivando a seguir haciendo más videos que estarán documentándose para dar a conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vestir ante el mundo, ante cualquier otra parte del continente, de los continentes del mundo. Saludos de parte de Wandari, desde el corazón purépecha, Cherán, Michoacán.